periodismo es imprescindible. La libertad de información es imprescindible. Estas palabras no las digo yo, aunque las pienso. Este es el mensaje de la campaña en favor de la libertad de prensa que la sección española de Reporteros Sin Fronteras presentó el pasado mes de diciembre bajo el nombre Es imprescindible. Y lo hizo para concienciar y también para educar, porque la libertad de información es un derecho de todos y necesita el apoyo unánime de todos para defenderla. ¿La libertad de prensa es propiedad de los periodistas? Por supuesto que no. Es propiedad de todos nosotros, periodistas o no. Todos somos depositarios de un bien que es el equipaje de la democracia, pero los periodistas tenemos la obligación de luchar para ser mejores y también para contrarrestar al poder. En 2020, 387 periodistas han sido encarcelados por ejercer la profesión de informar. 54 han sido secuestrados y 4 están desaparecidos. Pero lo más duro es saber que 50 periodistas han sido asesinados en 2020. Ni el COVID ha sido capaz de bajar esa cifra anual, a pesar de que las coberturas informativas se han reducido. Estos datos empujan a hacer muchas preguntas y para obtener respuestas tenemos con nosotros a Miguel Enrique Otero, venezolano y español. Hola Miguel, te damos la bienvenida a Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Miguel es licenciado en Matemáticas por la Universidad Central de Venezuela. Después de realizar estudios de posgrado en Administración Empresarial, Miguel viaja a Europa para estudiar Economía en la Churchill College of Cambridge y Sociología en la Universidad de la Sorbona. Cuando regresa a su país, Venezuela, empieza una extensa actividad cultural, política y empresarial que continúa hoy en día. Es hijo del intelectual, escritor y político venezolano Miguel Otero Silva, que fundó en 1943, ahí es nada, el diario El Nacional, y le ha tocado dirigir la cabecera desde el exilio. No ha podido volver a Venezuela desde 2015, cuando Diosdado Cabello, jerarca del chavismo y el madurismo, lo demandó por difamación. En 2017, Mariano Rajoy aprobó concederle la nacionalidad por la vía excepcional al entender que corría peligro. Miguel Enrique Otero es presidente y director del periódico El Nacional. Fue vicepresidente del Bloque de Prensa, la Asociación de Prensa Principal de Venezuela, presidente del Grupo de Diarios América, miembro de la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Buenas tardes, Miguel Enrique Otero. Bienvenido a Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, muy honrado. Muchísimas gracias a ti por venir y estar aquí con nosotros para charlar de libertad de prensa, del derecho a la información y de muchas otras cosas más, con un profesional que además tiene un background maravilloso porque el Nacional lo creó tu bisabuelo. O tu abuelo, perdona, tu abuelo. ¿Cómo se dirige un periódico desde el exilio? Bueno, el periodismo en Venezuela se ha reducido a unos niveles terribles porque no hay prácticamente prensa libre. Ellos cerraron la radio, la televisión libre, acabaron con los periódicos impresos, con el suministro de papel, y hoy en día todo lo que es prensa libre ha migrado a Internet. Son portales que ellos también bloquean. Miguel, perdona, me dicen que te acerques un poquito al micro, por favor. Entonces, el periodismo en Venezuela deja mucho que desear en relación a otros países. Yo lo que dirijo actualmente es un portal en Internet, porque tenemos la rotativa, pero no tenemos cómo producir periódicos físicos, que es que ha sido siempre nuestra labor. Y evidentemente estamos muy acosados, perseguidos, ahí bloquean la página, entonces no es nada fácil hacer periodismo en Venezuela y desde esta distancia es mucho más difícil. Ya, imagino que las cosas están bien difíciles por lo que leemos y por lo que vemos. Pero siempre hay una grieta, ¿no?, por donde pasa la luz. ¿Dónde encontrar esa grieta que ilumine Venezuela, Miguel? Claro que siempre hay una grieta. Ellos tratarán de bloquear todo, pero no pueden bloquear las redes sociales, por ejemplo. Entonces nosotros a través de las redes sociales emitimos todas las noticias que sin ningún tipo de control. Y de todas maneras la página web se ve
ahí no la pueden bloquear totalmente. Entonces hay mecanismos para que la gente se informe. Sin embargo, el dominio de la información por parte del régimen es tan grande que en los sectores populares que no tienen internet o en fin no tienen acceso, pues lo único que reciben es las noticias de la televisión estatal, los periódicos estatales, en fin, solo reciben una línea de noticias, que es algo preocupante, porque el modelo de ellos, que lo plantearon cuando hicieron el Plan de la Patria, es el modelo de hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano, pero en el largo plazo. Ellos fueron eliminando la libertad de expresión en la radio, en la televisión, después los periódicos sin papel, después la web bloqueada. Entonces fueron restringiendo todo, eso acompañado de un nivel de represión gigantesco por la cantidad de periodistas que han sido detenidos o agredidos y la cantidad de periodistas que se han ido del país. La Asociación de Periodistas Venezolanos en España nada más tiene 760 periodistas afiliados, que es una cosa gigantesca, y son los periodistas que han abandonado el país y han venido a España, muchos perseguidos. Entonces el periodismo en Venezuela es un periodismo muy, muy rudimentario hoy en día. Hace unos días celebrábamos en España la festividad del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Y después de releer el informe que publicó Reporteros Sin Fronteras en diciembre del año pasado, surgen muchas preguntas, pero ¿cómo se defiende la libertad de prensa desde la dirección de un periódico y sobre todo desde la distancia? Publicando las cosas sin ningún tipo de... Nosotros no nos autocensuramos, nosotros publicamos todo. ¿Pero estáis sometidos allí a censura? No, es que estas son dictaduras distintas. Las dictaduras tradicionales cerraban todos los medios que no eran de ellos. Y cuando dejaban salir un medio, pues tenían, nosotros en la época de Pérez Jiménez, que fue un dictador, él tenía un censor dentro del periódico. Él miraba todos los materiales y lo que no quería que saliera, no salía, lo tachaba con un famoso creyón rojo. Estos no funcionan así. Estos supuestamente no censuran, sino que es la retaliación posterior. Si publicas algo que a mí no me gusta, entonces te vamos a cerrar el periódico, te vamos a eliminar la publicidad, te vamos a perseguir los periodistas, vamos a hacerte todo tipo de agresiones, te vamos a agredir físicamente. O sea, es otro tipo de dictadura en relación a las dictaduras tradicionales que todo el mundo está acostumbrado. Miguel, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué este progresivo deterioro de la libertad de información? Porque tú de eso lamentablemente sí que sabes. Bueno, el periodismo en el mundo está sujeto a una transformación que es absolutamente total, que es la migración a Internet. Hoy en día los periódicos tradicionales, los grandes periódicos, tienen mucha menos venta en su periódico físico, pero tienen mucha más audiencia por lo que es la plataforma de Internet. Sin embargo, eso lleva también a que el flujo de información en Internet sea un flujo que no lo controlan, o sea, no está dirigido por los grandes medios, sino que ahí cualquiera es periodista y cualquiera pone una fake news, cualquiera difama, cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, el periodismo que hoy en día va creciendo y creciendo en las redes, donde la mayoría de la gente se informa a través del iPhone o del teléfono, del dispositivo, está sujeta a un bombardeo gigantesco de otros mecanismos, que son esos mecanismos de las redes sociales, de que cada quien pone lo que le da la gana, pero además donde hay grandes estructuras, plataformas que ponen noticias falsas y las difunden con intereses particulares, lo que son los bots. Uh-huh. Nosotros una vez hicimos un trabajo sobre los bots que tenía Maduro y tenía algo así como 40.000 bots, que son computadoras que emiten informaciones o mensajes. Cuando los ubicamos, estaban todos en Turquía. Ahora en Turquía no hay 40.000 turcos que pongan en español mensajes contra la oposición venezolana. Eso no es posible. Es evidente que no. ¿Entiendes? Son estructuras que se venden al mejor postor y que las debe haber en todas partes del mundo. Entonces, la migración a Internet, aunque las informaciones serias las tienen los
los periódicos, todos los periódicos del mundo, que además han aumentado su audiencia. Eso está también vinculado al periodismo ciudadano, a que todo el mundo puede poner lo que, o sea, que es la gran libertad de expresión, pero además está sujeto a todas estas manipulaciones que no hay manera de evitarlas, pues se necesitaría una legislación mundial. Uh-huh. O sea, que todos los países dicen, nosotros vamos a controlar los bots, o ¿cómo controla España unos bots que salen de Bielorrusia? A raíz de esto que cuentas, ¿cómo ves entonces el futuro del periodismo? Bueno, el periodismo se está transformando realmente y el periodismo como nosotros lo conocíamos, desde sentarse a leer un periódico, no regresaremos a eso. Pero el periodismo llega a más gente, eso sí es una realidad. O sea, cuando los periódicos se vendían físicamente, las personas pues que tenían acceso al periodismo eran mucho menos de las que hoy en día. Por ejemplo, en Japón, el 98% de los japoneses tienen un teléfono inteligente y por ahí reciben las noticias. Entonces, el periodismo se ha extendido a poblaciones que antes no las tenían y se seguirá extendiendo. Pero esa extensión de las noticias también ha dado lugar a intoxicación y noticias falsas. Claro, por supuesto. El problema es el control y cómo el control puede convertirse en algo que viola la libertad de expresión. Tenemos el caso de Trump, por ejemplo, que le eliminaron su Twitter. Bueno, él eliminan el Twitter porque incitó a una cosa violenta contra el Capitolio y a los demás. Que no se atreven a decirlo, pero para mí es un golpe de Estado. Sí, bueno, exacto, pero podríamos estar de acuerdo en que le eliminen el tweet, pero que de ahí que le eliminen todos los tweets que él va a poner en el futuro me parece una exageración. Es un precedente, sí. ¿Entiendes? No, una cosa es una cosa y la otra es la otra. Entonces, ¿ha sido un alivio que Trump perdiera las elecciones en Estados Unidos? Bueno, no, a mi modo de ver, no para un alivio para nosotros, no. Trump tuvo una línea de confrontación con el régimen de Maduro, que es para nosotros lo más importante, que ojalá Biden la tenga, porque los demócratas anteriores, Obama no la tuvo. Ellos son partidarios del mecanismo multilateral, que es hacer las cosas con la Unión Europea, las negociaciones siempre fracasaron. Trump era más contundente y más directo. O sea, en lo que respecta a mí y con relación a Venezuela, yo lamento que Trump haya perdido las elecciones. El día que Trump dejaba oficialmente la jefatura del Estado y abandonaba la Casa Blanca, Maduro desde Venezuela decía algo así como: hemos acabado con Mr. Trump, le hemos derrotado. ¿La gente en Venezuela de verdad se cree todas estas bravatas del exconductor de autobuses y de su gobierno? Bueno, Venezuela, la realidad de Venezuela es que en Venezuela el 92% de la población vive bajo los niveles de pobreza crítica. Entonces, eso quiere decir que el porcentaje de venezolanos actualmente que no tienen ningún tipo de educación, que se han marginalizado, que están a un nivel muy bajo, es gigantesco. Entonces, es una gente susceptible a un aparato de comunicacional como ese, donde no tienen alternativa porque no pueden ver otra cosa. Entonces, Maduro, por ejemplo, el otro día salió una locución de él diciendo que tiene unas goticas mágicas para curar el coronavirus. Sí, lo vimos, es tremendo. Sí, es una cosa de comino, y el comino realmente puede ser una medicina es como una aspirina, pues. Bueno, pero esto es como decía Trump. No lo va a curar. Como decía Trump, lo de la lejía, ¿no? Lo de la lejía, sí. ¿Qué le pedirías tú a los gobernantes, ¿no?, en este mundo tan globalizado, para que protejan la libertad de información, el derecho a la información y la libertad de prensa? Yo creo que los gobernantes terminan dentro de sus intereses políticos que a veces son contrarios a esa línea. Entonces, la fuerza de manipulación que tienen estos gobiernos, que están basados en una fuerza que es el Foro de Sao Paulo, que es la que más o menos influencia a todas estas izquierdas del mundo, izquierdas
populistas, izquierdas totalitarias, que no es el comunismo tradicional, no es el comunismo de la Guerra Fría, sino los nuevos populismos autoritarios, los nuevos populismos de izquierda, que en España está representada por Podemos, por supuesto. Esa tendencia tendrían que los gobiernos democráticos del mundo, los demócratas del mundo, enfrentarla directamente, que no lo hacen, porque además quien está detrás de eso son los cubanos. Los cubanos fracasaron en los años 60 con el foquismo, cuando creían que los países se iban a volver comunistas porque mandaban a unos guerrilleros a estimular la guerrilla en las zonas rurales, que fracasó aparatosamente, y el fracaso más grande fue la muerte de Che Guevara. Entonces cambiaron de estrategia, y a través de esta estrategia de utilizar los instrumentos democráticos para desmontar la democracia, pues han logrado que triunfara en Nicaragua, en Venezuela, parte en Argentina, en Bolivia, en fin, han ido creciendo, y es una fuerza terrible, porque son de izquierda en cierto sentido, pero ideológicamente no tienen un concepto claro de qué es lo que quieren para la sociedad, salvo tomar el poder. Ajá. Nos queda nada, un minutito, Miguel. Quería hacerte una última pregunta. Como soñar es gratis, ¿con qué sueñas tú? No, yo sueño con regresar a Venezuela y volver será reconstruir el país, lo que han dejado esta gente, que no ha dejado un país absolutamente destruido, el país más rico de América Latina, el país que más progresaba, el país que tenía las mejores, claro, dentro de que, claro, un país en subdesarrollado y todo lo que había de pobreza en cierto sentido, pero era un país que era único y era la admiración de todo el mundo. Yo pienso regresar a Venezuela y participar en la reconstrucción de lo que esta gente dejó. Pues yo sueño contigo también, que regreses a Venezuela pronto y te iremos a visitar allí. Claro. A una Venezuela libre, democrática, donde no se persiga a nadie por sus ideas y por manifestarse libremente, ¿no? Por supuesto. Pues 1.000.000 de gracias, Miguel Enrique Otero, por estar aquí con nosotros en el diario Salir. Anoche tuve un sueño, este es tu programa y esta es tu casa, así que serás bien recibido siempre. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Miguel, por venir a recordarnos que la libertad de expresión y de prensa son dos bienes necesarios que no siempre se respetan y que a veces ni siquiera se respetan en países en los que se presume de ser los adalides de la libertad.